Gracias, señor Fernández. Pasamos al quinto punto del orden del día, que está formado por dos mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera es la moción número 34, subsiguiente a la interpelación número 86, que insta a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de sostenibilidad del sistema sanitario público de Extremadura. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y el proponente dispone de un tiempo de 10 minutos para su defensa y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, diputados y diputadas. En el último pleno de hace 15 días, desde el Grupo Socialista, intentamos debatir sin éxito con el Gobierno sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público en Extremadura. Planteamos este debate atendiendo a la utilización desmedida que de la actividad extraordinaria está haciendo el Servicio Extremeño de Salud, elevando los 5 millones que se venían gastando para este cometido a los 20 millones que ha gastado en el año 2024, sin tener ninguna consecuencia ni mejora en la lista de espera sanitaria. Y ayer mismo conocimos que somos los extremeños los que más tenemos que esperar de nuestro país para operarnos, con una demora de media de 178 días, como publicó el Ministerio. Los debates con este Gobierno, señorías, en esta legislatura son absolutamente improductivos. Hemos visto lo que ha ocurrido con el consejero ausente de Fomento o lo que ocurrió con esta interpelación con la propia consejera de Salud. Ya saben que este Gobierno, si pudiera, cerraba el Parlamento. No importa cuál sea el debate planteado a la consejera de Sanidad a lo largo de estos 2 años. Ella siempre nos va a contestar con 3 frases que ya todos conocemos de memoria. El falso relato de lo que encontraron al llegar a la Junta de Extremadura, que ellos han vacunado a los niños del virus sincitial, la bronquiolitis, y que han rebajado el cribado de cáncer de mama a 45 años, cuando la verdad es que sigue estando en 48, porque, como ustedes saben, no puede el Servicio Extremeño de Salud tomar esa decisión por cuenta y riesgo, sin contar con el Sistema Nacional de Salud. Como si con estas 3 cuestiones se gestionara un servicio que atiende a 1 millón de personas, tiene que gestionar más de 20.000 profesionales entre personal sanitario y no sanitario, y tiene una ejecución presupuestaria anual de más de 2.700 millones de euros. Pero con esas 3 cocinas que nos dice la consejera, a lo largo de estos 2 años se gestiona la sanidad extremeña. Porque para este Gobierno todo va bien en el Servicio Extremeño de Salud, pero miren, la realidad dista mucho de esta autocomplacencia de los gestores de la sanidad en Extremadura. Señorías, hemos dicho 20 veces y hoy lo vuelvo a decir, que los problemas y las dificultades de gestión son inherentes al propio sistema sanitario público de salud. Atender al 90% de la población, ordenar los miles de recursos humanos que posee, enfrentar los retos como la falta de médicos especialistas, la creciente demanda de una población envejecida o los sobrecostes de los nuevos tratamientos son algunos de ellos. Los socialistas conocemos muy bien el Servicio Extremeño de Salud. Lo pusimos en marcha hace 20 años, con el concurso y la participación de muchos profesionales sanitarios de nuestra región. Hemos gobernado esta tierra tantos años y sabemos perfectamente cómo funciona el Servicio Extremeño de Salud, pero sobre todo sabemos qué desafíos enfrenta y qué problemas está generando la falta de gestión actual. Ojalá este Gobierno estuviera centrado en atender los desafíos de retos de futuro del Servicio Extremeño de Salud. Pero, señorías, le pregunto, ¿cómo van a enfrentar los desafíos si no son capaces de gestionar lo ordinario del Servicio Extremeño de Salud? Esta falta de gestión y de planificación está generando problemas nuevos y situaciones nunca antes conocidas en la sanidad en Extremadura. Tal es así que problemas puntuales que normalmente ocurrían de una manera estacional, como puede ser la demora en la atención primaria de salud, que coincidía con periodos estacionales, vacacionales, léase el verano, vacaciones de Navidad, se están convirtiendo en estructurales. Hoy ya no solo en algunos pequeños pueblos de Extremadura, también en los núcleos de población urbana, uno tiene que esperar más de 10 y 12 días para que le atienda el médico de familia. Es decir, señorías, con el PP
lo puntual empieza a convertirse en sistémico. Y así, la situación de la sanidad extremeña 2 años después de la llegada del Partido Popular a la Junta de Extremadura ha empeorado notablemente. Y a los retos estructurales y a las dificultades inherentes que he dicho que tiene la gestión de la sanidad, ahora se le suma la incapacidad manifiesta de unos gestores que han hecho que la gestión ordinaria se convierta en un auténtico caos. Quiero poner algunos ejemplos que tenemos en la sanidad y que canta la gente por la calle desde que gobierna María Guardiola. Miren, la falta de médicos especialistas. Yo le voy a leer lo que ha dicho este Gobierno respecto del servicio de angiología y cirugía vascular del Hospital Universitario. Ese que venían aquí a esta tribuna durante la oposición, un pleno y otro pleno y otro pleno y otro pleno. Y dice ahora la Junta de Extremadura por escrito: el servicio se reanudará cuando se disponga de los recursos humanos necesarios, garantizando la calidad, la seguridad clínica y la continuidad del servicio, tal y como está trabajando el Servicio Extremeño de Salud. Oiga, 2 años trabajando para la nada. Vamos a seguir poniendo más ejemplos. Además del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Cáceres, vamos a hablar, por ejemplo, de la falta de médicos en la atención primaria. Porque es que se creen en el PP que es que la falta de pediatras es una cosa nueva en Extremadura. Y resulta que llevamos hablando de la falta de pediatras una década en nuestra región y en nuestro país. Lo que sí es nuevo es la falta de soluciones a los problemas. Y lo que también es nuevo, por desgracia, para la política extremeña es la frivolidad con la que este Gobierno despacha y contesta los problemas a los ciudadanos. Yo quiero traer aquí las palabras de la consejera portavoz del pasado 7 de abril, que cuando le preguntaron por la falta de pediatras en Olivenza, en la rueda de prensa con posterioridad al Consejo de Gobierno, la consejera portavoz contestó: vamos a atender a estos chicos. Esta es la frivolidad. Y entonces no se le puede contestar así a las madres oliventinas que no tienen pediatra para sus hijos. Ni se puede no responder a las madres jerezanas que tienen para Jerez y comarca un pediatra en el Centro de Salud de Jerez. Lo que pasa es que, a diferencia de Olivenza, el alcalde jerezano ha silenciado las protestas de las madres para hacer mérito ante su partido. Vamos a seguir poniendo más ejemplos. ¿No son importantes los niños de Suerte Saavedra? ¿O es que los niños de Suerte Saavedra, que llevan sin pediatra 4 meses en la ciudad de Badajoz y la Junta ha dicho que no estará el pediatra hasta julio, no son importantes? Anda, claro, es que no viven en la zona noble de la ciudad, donde sí viven sus hijos, señorías. Por eso los niños y la atención pediátrica de Suerte Saavedra no es importante para este Gobierno. Vamos a seguir poniendo más ejemplos, como el 35% de las quejas ante la defensora de los usuarios o la barbaridad de 21.057 quejas que los ciudadanos han puesto en las ventanillas de los hospitales y de los centros de salud. Por no hablar de la interminable lista de dimisiones en los gestores, la incapacidad de realizar los pliegos del transporte sanitario terrestre, la incapacidad de licitar el transporte sanitario aéreo, las decisiones sin criterio alguno para cambiar el mapa sanitario, como están haciendo en Cáceres con Virgen de la Montaña. Y, por último, en los 3 minutos que me quedan, la iniciativa que hoy nos traía aquí, la segunda parte del debate improductivo que tuvimos con la consejera, a ver si hoy con los grupos sacamos algo. La excepcionalidad y el disparate de lo que están haciendo con la actividad extraordinaria, sin contemplar ningún objetivo a alcanzar, señorías, sin contemplar ningún resultado con los gestores. Es escandaloso. Se lo dije el otro día y se lo repito. Es escandaloso desde un punto de vista ético y estético. Y desde un punto de vista de la gestión eficiente es un auténtico desastre. Me consta, señorías, la preocupación del personal sanitario y no sanitario ante la situación desbocada de la espionada y la actividad extraordinaria. ¿Y saben por qué? Porque a los profesionales de sanidad les preocupa y quieren que el Servicio Extremeño de Salud funcione con independencia de quien se siente en el Gobierno de la Junta de Extremadura. Elevar de 5 a 20 millones la actividad extraordinaria al mismo tiempo que defiende la actividad ordinaria es poner al Servicio Extremeño de Salud en un precipicio. Y nuestra obligación es venir aquí a contarlo y nuestra obligación es venir aquí a decirlo. Nada nos contestó la consejera de todas las cuestiones sobre las que fue interpelada. ¿Qué criterios de eficiencia y transparencia y competencia han establecido para pagar esas cuantías económicas? ¿Cómo es posible que esos criterios no sean los mismos en todas las áreas de salud? ¿En qué mesa sectorial, ahora que defendíamos la negociación y los sindicatos, en qué mesa sectorial se han pactado esos dineros de la actividad extraordinaria? ¿Cómo es posible que se esté autorizando a personal sanitario a reducciones de jornada, que así lo contempla la ley laboral de nuestro país, por el cuidado de menores, y se autorice a esos mismos trabajadores a trabajar en peonadas y en actividad extraordinaria por la tarde? ¿Pero qué disparate y qué broma es esta?
con el dinero de los ciudadanos, que pagan impuestos para tener un mínimo en la calidad asistencial y una sanidad que les proteja y que les haga sentirse tranquilos. Y todo esto para tener como resultado que somos los que más tenemos que esperar para operarnos, a pesar de haber retrasado las órdenes clínicas y haber robado 20 días a los ciudadanos que iban a entrar en la lista de esperas de consultas. Estas son las razones, señorías, por las que los socialistas hoy denunciamos, como lo hicimos en el último pleno, que el Partido Popular y María Guardiola están llevando al Servicio Extremeño de Salud a un auténtico precipicio. Y ante la falta de respuesta y ante la falta de capacidad, los socialistas proponemos soluciones. Y lo hacemos desde nuestra experiencia en la gestión, desde quienes fuimos capaces de poner en marcha el SES, no solo nosotros, con la participación de muchos profesionales, con el compromiso de muchos profesionales, y esa gestión hizo posible, a pesar de los problemas que le son inherentes, que Extremadura tuviera uno de los mejores sistemas sanitarios de este país, muy lejos de los derroteros que en estos momentos está cogiendo la sanidad en Extremadura. Por eso hoy las soluciones a las que instamos a la Junta de Extremadura pasan por aumentar la eficiencia de la actividad sanitaria, potenciando la actividad ordinaria con el refuerzo de las plantillas y haciendo de la actividad extraordinaria lo que es un instrumento puntual en la gestión, concertando una política de incentivos a los profesionales, negociado y pactado en mesa sectorial, y huelga decir que sea igual para todas las áreas de salud. Incorporar novedades terapéuticas con un plan de uso racional del medicamento. Ya hablaremos de lo que está creciendo el gasto en farmacia hospitalaria en Extremadura en otra iniciativa. En definitiva, señorías, medidas que deberían formar parte de la hoja de ruta de un Gobierno que quiere proteger la salud de los ciudadanos. Quizá tenemos que preguntarnos si la hoja de ruta, precisamente, de la Junta de Extremadura es todo lo contrario, destrozar el sistema sanitario público como han hecho a lo largo de estos 2 años. Gracias. Gracias, señora Gil. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura por tiempo de 5 minutos el señor González Fruto. Gracias, presidenta. A ver, por ir al grano. La verdad es que la moción que plantea el Grupo Socialista es una moción tan global sobre los retos de la sanidad extremeña que es muy difícil estar en desacuerdo, aunque es muy difícil que en 5 minutos pueda mantener una posición sobre todas las cuestiones que plantea. Voy a intentar, en la medida de lo posible, hacer algunas reflexiones. Vamos a apoyar la propuesta, aunque me parece que tiene las limitaciones de una moción que, desde mi punto de vista, es demasiado ambiciosa y que da debates pendientes, ¿no? Es decir, hay otros retos, por ejemplo, que tiene la sanidad, como es el problema de las derivaciones a la privada que no se plantea, el problema de la atención primaria y su capacidad de resolver más asuntos de los que ahora está encima de la mesa, el control del gasto farmacéutico y otras cuestiones. Pero bien, por entrar en algunas cuestiones, a mí me preocupa una cuestión que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, que menciona de manera continua en la moción, que es la sostenibilidad del sistema sanitario público. A mí el término no me gusta y se lo digo con absoluta sinceridad. A mí me parece que es un término que se utiliza de manera habitual en los mantras neoliberales para asustar sobre que un sistema público está en peligro porque no es sostenible. A mí me parece que hay que revisar el término, porque este término lo hemos aplicado de manera habitual muchas veces a sistemas de pensiones para que la gente acuda a un seguro privado de pensiones. Y no sé si no somos conscientes de que cuando hablamos de la insostenibilidad del sistema sanitario, no sé si estamos invitando a lo mismo, a que el sistema sanitario público es insostenible. Y a mí me parece que es sostenible. Es sostenible, lo que se hace es voluntad política y ser conscientes de que tenemos un problema, que el deterioro del sistema sanitario público es ambicionado por las aseguradoras privadas porque su negocio está en que el sistema sanitario público no funcione. A ver, por entrar en algunas cuestiones, usted plantea, por ejemplo, el tema del gasto sanitario. Estamos de acuerdo que hay que incrementar el gasto sanitario. Y hay que incrementar el gasto sanitario y el incremento del gasto sanitario tiene que ir en 2 direcciones. El incremento del gasto sanitario público a nivel del Estado y el incremento del gasto sanitario público en Extremadura. Creo que son esos 2 retos. Es decir, tenemos a día de hoy aproximadamente 100.000 millones de euros de gasto sanitario, el 7,2% del PIB. Estamos por debajo de la media europea, que está en el 8,9%. Eso es un reto que hay que plantear.
Y ahora este Gobierno ha decidido que con los retos que tiene el sistema sanitario público, 10.000 millones no los va a poner en la sanidad, los va a poner en el gasto en defensa. Los va a poner en el gasto en defensa. Hemos decidido, en vez de poner el dinero en la sanidad, en contentar a Trump, para que no se nos enfade más. Creo que es un debate que hay que tener. Estamos de acuerdo en lo que plantea que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han entrado en una competencia fiscal que lleva a que el sistema de financiación autonómico, que financia esencialmente los servicios públicos fundamentales y muy especialmente la sanidad, pues tenga una crisis importante. Entonces, eso lo compartimos. En tema de recursos humanos, por intentar resumir, nosotros el planteamiento que tenemos es: ¿preferimos actividad extraordinaria a derivaciones a la privada? Sí. Sí, preferimos actividad extraordinaria del sistema público a derivaciones a la privada. Ahora bien, ¿qué está pasando a día de hoy? ¿Qué está pasando a día de hoy en un Gobierno que a día de hoy no tiene plan? ¿Qué problema tiene? El problema es que la actividad extraordinaria está creciendo porque no se está controlando si la actividad extraordinaria premia la eficiencia quirúrgica o no. Lo que está pasando a día de hoy, y todos y todas lo sabemos porque además es vox populi, es que sin un control de la eficiencia quirúrgica, la actividad extraordinaria genera picaresca en el sentido de que al final lo mismo estamos premiando con actividades extraordinarias a lo menos eficientes. Lo mismo tenemos un problema de que estamos premiando a lo menos ineficiente, porque además los resultados están encima de la mesa. Es decir, hemos visto la publicación de las listas de espera. Una región que es la tercera en gasto sanitario por habitante es la primera en lista de espera. Con lo cual, ¿tenemos un problema de dinero público? Sí. De dinero público destinado a la sanidad porque tiene retos pendientes y no los enuncio porque no tengo tiempo. Pero tenemos un problema de gestión evidente. Tenemos un problema de un Gobierno que a día de hoy no ha establecido ni siquiera un plan público para hacer frente al principal problema. Claro que lo tenemos. Y además, ¿estamos en condiciones de los grupos políticos de debatir en este Parlamento sobre un pacto en defensa de la sanidad pública? Pues parece que no. Fue su promesa, se quedó en un cajón y ya les he dicho más de una vez, y finalizo, la sanidad pública acaba con gobiernos. Acabó con el de Monago y va a acabar con el suyo, no por los recortes, sino por no hacer absolutamente nada a la altura de los retos que tiene el sistema sanitario. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor García García en su nombre. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señorías, comparezco ante esta Cámara con el firme propósito de desmontar con argumentos y no con demagogia, a la medida de lo posible, si se me permite, esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público de Extremadura. Un texto que, más que una propuesta seria, parece, a nuestro modo de entender, una carta de nostalgia y oportunismo político. El PSOE se presenta como adalid de la sanidad pública, siempre lo ha hecho, pero olvida que fueron ellos quienes durante años de gobiernos permitieron que se deteriorasen las infraestructuras sanitarias. ¿Ya no se acuerdan, señorías, cuando se le caían los techos del materno infantil a ustedes? 2015, gobernando ustedes. ¿Ya no se acuerdan cuando se le caían los techos del Universitario de Badajoz a ustedes? Ustedes, los adalid de la sanidad. Año 2022. También se le caían los del Universitario. Se congelaban plantillas y se daban frases desde consejeros de Sanidad que pasaron a la historia, amenazas a médicos, donde se le decía que se cuidasen mucho porque se pasaba de héroes a villanos en un segundo. Ustedes, señor Vergeles, Blanca.
y se multiplicaban los pacientes en las listas de esperas. Pacientes que, según el consejero de Sanidad, decía que era un periodo de reflexión para pensar si se operaban o no. Esto lo hacía el Grupo Socialista y su consejero de Sanidad, para ver si así pasaban a la sanidad privada y se aliviaba la lista de espera. Esto es la política sanitaria del Partido Socialista Obrero Español durante décadas, durante años. ¿Dónde estaba esa defensa férrea del sistema cuando los médicos y los enfermeros denunciaban precariedad laboral bajo su gestión? En esta propuesta, fundamentalmente, lo que se habla es de aumentar la inversión del 9 al 11% del PIB regional, porque las demás peticiones vienen como consecuencia de ese aumento presupuestario. Ese 2% del PIB regional, ¿de dónde lo subimos? ¿De qué PIB? En 2 años. ¿Del PIB con Almaraz abierta o del PIB con Almaraz cerrada, señoría del Partido Socialista? Porque varía, varía mucho. No cuestionamos la importancia de invertir en sanidad, no lo hemos hecho nunca, no lo cuestionamos, pero sí rechazamos en su falta de realismo. No proponen de dónde saldrán esos recursos, ni cómo evitarán que esa inyección presupuestaria termine, como otras tantas veces en el pasado, en estructuras ineficaces y en gastos superfluos. Critican la bajada de impuestos como si fuese el pecado capital. No entienden que aliviar la presión fiscal dinamiza la economía, genera empleo y, en consecuencia, más ingresos públicos y más PIB. Pretende hacernos creer que subir impuestos es la única vía para sostener el sistema. Cuando ustedes gobernaban con los impuestos más altos de España, no lograban sostener los techos de los hospitales públicos en su sitio. Lo que necesitamos es una gestión eficiente, con objetivos claros y transparencia, generar riqueza para aumentar el PIB regional y no más recaudación para tapar agujeros negros que ustedes nos han creado. Además, resulta curioso hablar de sostenibilidad sin mencionar siquiera la palabra digitalización o telemedicina en su propuesta. Ahí no la hablan. Como si el futuro de la sanidad pública sería y su sostenibilidad se ejerciese con la receta del siglo pasado, en papel. La sostenibilidad no se logra únicamente con más dinero, sino con innovación política, eficiencia y una política sanitaria basada en datos y no en ideología. Finalmente, su moción hace un diagnóstico conocido, es obvio. Hay necesidades crecientes, es obvio, pero sus soluciones son las mismas de siempre. Más gasto, más intervencionismo y más dependencia de la Junta de Extremadura. No ofrecen pactos reales ni estrategias viables, solo titulares cómodos para salir del paso. Señorías, Extremadura no necesita mociones sin rigor, a nuestro entender, claro está. Necesita responsabilidad, valentía para reformar y respeto por el esfuerzo de quienes sostienen el sistema cada día. Estos son los profesionales, ciertamente, que son los profesionales del sistema sanitario, pero también los contribuyentes que lo sostienen con sus impuestos. No más lecciones de quienes ayer gestionaron con desidia, desprecio por los profesionales e indiferencia por los pacientes y hoy pretenden defender el sistema sanitario con consigna. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de 5 minutos, el señor Saponi Cortés. Gracias, señora presidenta. Señorías, miembros del Gobierno, permítanme que mis primeras palabras vayan de condolencia para la familia Pacheco Polo y para la familia del Partido Popular, porque ayer se nos fue no solo una gran persona, sino un buen hombre, Valentín Pacheco, que Dios lo tenga en su gloria. Señorías, hoy debatimos una moción acerca de la sostenibilidad del sistema sanitario público en Extremadura. Una moción que, si viniera de cualquier otro grupo parlamentario, podría ser entendible, pero viniendo del Grupo Parlamentario Socialista no solo resulta irónica, sino que además directamente ofensiva, señorías. Porque la sostenibilidad no se defiende desde un despacho, redactando mociones genéricas. Se defiende desde un Gobierno que toma decisiones valientes y ejecuta con responsabilidad una serie de políticas. Y cuando ustedes tuvieron esa responsabilidad, señorías del Partido Socialista, lo único que hicieron fue comprometer la misma
con políticas opacas, erráticas y sin planificación. Dilapidaron recursos, que ahora les manifestaré, desmotivaron a los profesionales sanitarios y ocultaron decenas de miles de pacientes en las listas de espera sanitarias. Esta moción, señorías, no es una propuesta, es un intento de blanqueamiento político con toda la ley. Porque mientras que ustedes redactan mociones genéricas, como le vengo diciendo, nosotros estamos fidelizando profesionales sanitarios, estamos reduciendo listas de espera, estamos inaugurando hospitales y centros de salud, estamos modernizando las infraestructuras y, sobre todo, y no se olviden nunca, estamos ejecutando el mayor presupuesto de la historia sanitaria de nuestra región. Por eso, no nos hablen de sostenibilidad quienes durante años desmantelaron el sistema y hoy dicen que lo intentaron gobernar. Señorías, hablar de sostenibilidad exige tener memoria, pero no solo eso, exige también tener vergüenza política. Y quienes hoy plantean esta moción son los que ayer llevaron el sistema a la deriva. Y no fue este Gobierno, fue la falta de planificación y el exceso de improvisación del Partido Socialista, fue la falta de liderazgo y el exceso de inanición de los gestores del Partido Socialista, los que hicieron llevar el sistema, como les vengo diciendo, al colapso más absoluto. ¿Quieren hablar de sostenibilidad, señorías del Partido Socialista? Hablemos de listas de espera. 35,3% de los pacientes dejaron fuera del periodo de garantía por ley, 181 días de media de espera y 25.000 pacientes ocultos en las listas de consulta espera. Eso no es sostenibilidad, eso es manipulación, señorías. Eso es una auténtica crueldad. Con respecto al personal sanitario, hablamos del personal sanitario, ustedes permitieron jubilaciones masivas sin reposición dentro del Servicio Extremeño de Salud. Ustedes permitieron fuga de profesionales sanitarios porque no tenían estabilidad, ni futuro, ni proyección. Y ustedes nunca tuvieron un plan de fidelización como el que está teniendo el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín. Y acerca de las infraestructuras, ustedes prometían y prometían, pero las ejecuciones no llegaron ni al 60%. Señorías, la moción que presenta el Grupo Socialista no es una moción seria, no analiza, no propone y no planifica. Es una moción que busca recuperar el protagonismo parlamentario perdido. Critican al Gobierno de privatizar por la utilización de recursos concertados. Año 2021. Más de 51.000 pacientes extremeños fueron derivados a la sanidad pública. 4.000 para intervenciones quirúrgicas, 47.000 para pruebas diagnósticas terapéuticas. Extremadura gastará 68,8 millones de euros en externalizar operaciones, año 2021. El SES invierte 28 millones más en privatizar pruebas diagnósticas, año 2022. El SES externaliza servicios fuera de los hospitales por falta de profesionales sanitarios. Indudablemente, no había proyecto, no había futuro, no tenían continuidad asistencial. ¿Eso no es privatización, señorías del Partido Socialista? ¿Eso no es externalización de los servicios sin concierto? ¿Eso no fue denunciado por el Tribunal de Cuentas a su gestión? Y, señoría, lo más grave, esos contratos marco que el Partido Socialista denuncia que viene utilizando el Gobierno del Partido Popular, Galeno y Paracelso, fueron aprobados por un Gobierno socialista. Ahí donde lo oyen, en el año 2008. Y ahora los critican porque se vienen utilizando. Señorías, este Gobierno utiliza los contratos marcos, efectivamente, pero se hace con planificación y supervisión. A día de hoy, las externalizaciones de la cirugía concertada están por debajo del 4% y de las pruebas complementarias externalizadas por debajo de un 7%. Señorías, este debate deja algo claro. La sanidad pública extremeña no se sostiene con esas mociones vacías que viene presentando el Partido Socialista, olvidando que ellos también gobernaron como si pasaran por aquí. Se sostienen con decisiones valientes, con políticas reales y eficientes, y ese compromiso es el que lidera hoy el Partido Popular. Quien quiere construir, señorías del Partido Socialista, trae soluciones, como este diputado cuando planteó una modificación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos en la legislatura del 2019 porque nos quedamos sin profesionales sanitarios. No cayó en sacos rotos, señorías. Le decimos algo con claridad. Seguiremos trabajando con la cabeza fría, con los datos en la mano y, sobre todo, con el corazón para los extremeños. Muchas gracias.
Gracias, señor Saponi. Damos paso a la segunda moción, que es la número 35. ¿A qué ha pasado? Ah, perdón, que se me ha olvidado. Bueno, ponemos una nota de humor en la mañana, ¿no? Menos mal que era del Grupo Socialista, si no. Para cerrar el debate tiene la palabra, por tiempo de 5 minutos, el Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. No pasa nada. Vamos a ver, agradezco siempre el tono de todos los grupos parlamentarios. El señor Fruto se agarraba a la palabra sostenibilidad. ¿No le gustaba? Bueno, pues yo la voy a cambiar por ingobernabilidad. Ingobernabilidad, pollo sin cabeza, falta de directrices, de decisiones, de acuerdo, de unificar los criterios en las áreas de salud para atender con los mismos criterios asistenciales a los ciudadanos. Entonces, si usted… Ahora, lo que yo no le acepto en su intervención es la palabra picaresca. Porque que defienda la actividad ordinaria de salud al tiempo que se paga a precio de oro de manera insostenible la actividad extraordinaria no es picaresca, es falta de gestión y destrozo del sistema público. Eso no es picaresca, señor Fruto, no lo es. Y de eso se trataba hoy el debate. De la falta de responsabilidad se trataba hoy el debate. Venía el señor García de Vox, aun así siempre coincidente en su planteamiento general, aunque con esas pinceladas que creo que también son importantes, señor Fruto. Y desde luego el señor García venía muy preparadito al debate y entonces nos traía los recortes de los periódicos del año La Polca. Y mire, yo quiero decirle algo. ¿Usted piensa, señor García, Guardamos silencio, que yo no tengo en estos momentos en mi teléfono móvil fotos de techos que se han caído de los hospitales de Extremadura? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Yo se la voy a decir. Que nosotros cuando nos sentamos aquí y cuando nos sentamos allí tenemos responsabilidad con el sistema sanitario público. El señor Saponi vino aquí a denunciar la infección de hepatitis C. Pregúntenle ustedes al señor Carrón cuál fue la actitud ante los problemas de salud pública del Grupo Parlamentario Socialista cuando fuimos la otra vez la oposición en este Parlamento. ¿Usted cree que yo no tengo fotos? ¿Usted cree que yo no tengo fotos de los hospitales que se caen? Los techos que se caen, porque los techos se caen. Da igual quién gobierne. Y el techo se cae y se arregla. El problema y el debate en el que ninguna de sus señorías han querido entrar es que el Servicio Extremeño de Salud no tiene en estos momentos ni rey ni roque para que nos entiendan los ciudadanos. Y esto va a hacer ingobernable el sistema para quien venga, incluso antes de que termine esta legislatura. Pero ¿cómo puede, señor Saponi? Y ya me paso al Partido Popular. Pero ¿cómo puede hacer el planteamiento que ha hecho hoy usted aquí? Tengo un profundo respeto por usted, como por todas sus señorías. Y yo soy nueva en la portavocía de Sanidad, pero en este Parlamento no. Yo le he escuchado a usted aquí hablar a lo largo de todos estos años de Sanidad. Y usted es un diputado que en estos momentos ejerce en el Servicio Extremeño de Salud. Usted sabe, mejor que el resto de los 64, que lo que yo he denunciado aquí es verdad que está ocurriendo. Usted lo sabe. ¿Cómo viene aquí a hablar de otras cosas? Señor Saponi, no hay ningún parámetro en la sanidad extremeña que funcione mejor que hace 2 años. Y yo creo que usted lo lamenta, aunque no lo pueda decir. ¿A usted le parecen lógicos los 21.057 quejas que se han puesto en las ventanillas? Le voy a poner algunos ejemplos de lo escandaloso de lo que está ocurriendo con la actividad extraordinaria que viene a desmontar lo que usted ha querido hacer con lo de la concertada, dentro de los acuerdos marcos y situando las cifras y los datos del año de reconstruir después de la pandemia. Esa es la falacia que usted ha hecho en esta tribuna y yo en los 2 minutos que me quedan se lo voy a desmontar. Mire, ¿cómo puede pagarse más por un proceso en actividad extraordinaria que derivándolo a la privada con los acuerdos marcos existentes? Es una paradoja, ¿eh? Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Señorías, eso es lo que está denunciando aquí el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Saponi, una mamoplastia de reducción bilateral en actividades extraordinarias, 2.277 euros, y si se hubiera derivado en el concierto, 1.908. ¿Usted está de acuerdo con esto, señor Saponi? ¿Su grupo responde a esto? Pues entonces responde a poner al Servicio Extremeño de Salud ante un precipicio. Porque si este año, con esa dinámica de falta de gestión, han gastado 20 millones, ¿cuánto va a hacer falta el año que viene si la lista de espera está disparada? Porque si ustedes vinieran aquí a decir, señores ciudadanos,
Nos hemos gastado 20 millones de euros porque nos hemos propuesto un plan de choque para bajar la lista de espera sanitaria. Pero eso no es lo que está ocurriendo, porque la lista de espera hoy es peor. Hoy es peor la lista de espera. Esto no se arregla con las 3 premisas que siempre nos contesta la consejera. Hay una falta de gestión inaudita. Hay una falta de gestión que no ha ocurrido nunca y que están haciendo que el SES se convierta en una auténtica pollo sin cabeza. Los profesionales están preocupados. ¿Sabe qué directivos son los que no le han dimitido a esta consejera? Los que no tienen plaza reservada venían de fuera. Los demás todos. Señor Saponi, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo viene aquí a decir lo que hacíamos ante el Gobierno de los socialistas cuando la gente canta por la calle que el SES es un auténtico pollo sin cabeza en esta región? Y este no es un problema del debate de las fuerzas políticas. Los únicos perjudicados de todo esto son los ciudadanos que pagan impuestos, no los ricos, los que ustedes se lo han quitado, el común de los mortales, para tener un sistema sanitario que los proteja. Gracias, señora presidenta. Gracias. Señora Gil Rosiña, la segunda moción es la número 35, subsiguiente a la interpelación número 76, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de universidades. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, su proponente